establecer este contacto. Yo le decía que estábamos acá precisamente en el aula magna de nuestra Universidad de la Frontera porque durante esta mañana fuimos testigos de un 2x1, por decirlo de alguna forma, ¿no? Se dio inicio al Congreso de Salud Pública y lo voy a leer porque epidemiología, ahí está. Es un concepto complicado, es un concepto que además aprendimos, cuando comenzamos la pandemia. Y uno de las frases, por decirlo de alguna forma, ¿no? El sello de esta actividad es ¿qué nos dejó la pandemia? ¿Qué podemos sacar de esta pandemia? Hay profesionales de distintos puntos de nuestro país quienes están reunidos durante esta jornada, mañana y pasado, hasta el día sábado, acá en dependencias de nuestra universidad, en distintos puntos, realizando conversación, analizando distintos escenarios, también realizando un balance del trabajo que se realizó durante la pandemia por parte de los equipos de epidemiología, ¿cierto? Y los equipos de salud que fueron la denominada primera línea, de la que tanto se habló además durante lo más complejo del COVID-19. Y precisamente el objetivo de todo esto, de este congreso, es analizar cómo estamos y cómo nos proyectamos hacia el futuro, si realmente lo que ocurrió entre el 2019 y el 2022 nos sirvió para proyectar nuevas estrategias, quizás en lo relacionado a salud pública. Son algunas de las cosas que se conversaron. Tenemos declaraciones porque estuvo también en la mañana la subsecretaria de Salud Pública dando inicio a esta actividad, comentando parte del trabajo que está realizando el gobierno, no solamente lo relacionado con el COVID-19, que todavía continúa y que vamos a hablar de eso en un instante, sino que además en temas ligados a salud mental, que es otro de los grandes desafíos que nos dejó el coronavirus. Pasamos a revisar declaraciones del académico de nuestra Universidad de la Frontera, Sergio Muñoz, quien además es integrante del comité organizador de esta actividad. Revisamos. La trazabilidad de la pandemia también fue un aspecto bastante importante. El apoyo también de otras universidades en el desarrollo de estudios, de efectividad y seguridad de vacunas. Hubo muchas cosas que se pudieron hacer en colaboración con el Ministerio durante la pandemia y que obviamente nos va a ayudar a enfrentar probables nuevos eventos de este tipo. La trazabilidad de la pandemia también fue un aspecto bastante importante. Ahí están las declaraciones, varios puntos que dejó, insisto, el COVID-19, una pandemia que no se vivía hace ya bastante tiempo, hace algunas décadas, y que hizo crear, incluso diseñar algunas estrategias para poder seguir avanzando o dar una especie de normalidad, ¿cierto?, a todo este proceso. Ya sabemos el tema de las clases online que comenzaron a surgir, el tema de la trazabilidad, cómo poder además establecer estrategias para de alguna u otra forma confinar, ¿cierto?, a aquellas personas que estaban con COVID-19, aparecieron las residencias sanitarias, pero lo más destacable quizás fue el proceso de vacunación, que es lo que nos ha permitido estar, ¿cierto?, en la condición en la que nos encontramos al día de hoy. Pero a pesar de ello, hay preocupación por parte de las autoridades y también algo de alerta en el mundo de la academia, los profesionales de la salud, porque los casos de COVID-19 han aumentado durante las últimas semanas en comparación a la misma fecha del año pasado. Por ejemplo, hay un aumento significativo y la llegada de la primavera de alguna u otra forma ha fomentado este tipo de contagios. Los nuevos casos han aumentado entre regiones, una de ellas nuestra región de la Araucanía. Yo le comentaba que estuvo la subsecretaria de Salud Pública, quien apuntó también a este tema respecto a los contagios de COVID-19 que, insistimos, han ido en aumento durante las últimas semanas, no en la misma proporción, por ejemplo, de lo que veíamos el 2021, el 2020, pero sí han ido aumentando durante los últimos días. Pasamos a revisar declaraciones de la autoridad y también el académico de la Universidad de la Frontera, Sergio Muñoz, que nos explica en breves palabras, ¿cierto?, cuál es la proyección que se hace en base precisamente a este aumento de casos durante los últimos días. No se espera que no volvamos a tener la severidad porque, como digo, la mutación ha ido hacia cepas menos graves, ¿no? Más infecciosas, pero menos graves. La estacionalidad del COVID-19 es algo que aún no está claro.
También tenemos brotes, hemos tenido brotes primaverales de influenza, por ejemplo, en otros años. Entonces, independiente del motivo por el cual se explica el aumento de la circulación viral, lo que sabemos en hechos es que esa fluctuación es algo que es parte del fenómeno natural de todos los virus de enfermedades transmisibles. Lo decía ahí, ¿no? La autoridad todavía no hay certeza respecto a esto, pero es parte de un ciclo de este tipo de enfermedades y clave acá durante todo esto es el proceso de vacunación que se vaya a comenzar a reforzar precisamente para evitar que existan un aumento excesivo de este tipo de casos, aumento que no ha impactado de forma directa en la hospitalización al interior de los centros asistenciales. Hay camas disponibles, esto no ha impactado este aumento de casos durante los últimos días de forma negativa en la disponibilidad, por ejemplo, de camas críticas. Sobre la estrategia también tuvo palabras la subsecretaria de Salud Pública. Si bien hay un aumento de casos, eso no se refleja en un aumento en el impacto sanitario a la población. Entonces seguimos manteniendo nuestros sistemas de vigilancia, pero dentro de ese contexto la primera medida para protegernos es para poder mantener esta distinción entre la cantidad de casos y la cantidad de casos de personas que se agravan, es que las personas se vacunen. Así que la principal medida es la vacunación. La vacunación para aquellas personas que tengan registro, ¿cierto? Que se hayan vacunado hace ya un año, que haya pasado un año desde su última vacunación contra el COVID, es recomendable, ¿cierto?, que vuelvan nuevamente a vacunarse, sobre todo aquella población mayor de 65 años con algún tipo de enfermedad como diabetes, hipertensión o que tengan alguna patología que lo haga mucho más vulnerable a ser contagiado con COVID-19. La recomendación es precisamente a vacunarse. Se habló además sobre salud mental. Hay un plan, una estrategia que se va a comenzar o que se está implementando ya, ¿no? Y que va de forma paulatina para mejorar los índices de salud mental, considerando que nuestra región de la Araucanía, en los últimos 10 años, de la cantidad total de licencias médicas que se han emitido, el 65% de ellas corresponde a temas ligados a salud mental. Así que hay varias cosas que ir hilando, ¿cierto? Sacando de toda esta actividad que va a estar durante 3 jornadas acá en nuestra Universidad de la Frontera. Continúa mañana y finaliza el día sábado. Miguel Ángel Carrillo. Interesantes temas, Cristian, más aún considerando de que si bien todo el tema de la pandemia es parte del pasado, hay el aumento de casos que se ha ido verificando en el último tiempo en el país también llama a tener alertas. Y yo no sé, a propósito de esto, simplemente un comentario, si aún se puede vacunar las personas. ¿Está abierto esa posibilidad en los consultorios? Sí, según lo que señaló la subsecretaria, está la disponibilidad de vacunas en los centros de salud, así que ese es el llamado además que realiza, ¿no?, la autoridad sanitaria, a acudir a los centros de salud, a aquellas personas que hayan pasado ya más de un año desde su última vacuna, sobre todo a las personas mayores de 65 años, que tengan alguna patología que la haga mucho más vulnerable, por ejemplo, al contagio, personas con hipertensión, con diabetes, necesitan, ¿cierto?, con algún tratamiento crónico, que vayan a un centro asistencial y puedan solicitar, ¿cierto?, la vacunación contra el COVID para protegerse. Está demostradísimo, ¿no? Y hemos sido testigos nosotros de eso, en realidad parte importante de nuestro país, ¿no?, que el proceso de vacunación fue clave para poder de alguna u otra forma pasar todas estas etapas y encontrarnos en la situación sanitaria en la que estamos el día de hoy. Además, se disminuyó de forma importante la mortalidad de aquellas personas que se contagiaron con COVID-19. Si bien la vacuna no va a evitar que usted se contagie, sí va a evitar que su cuadro clínico sea grave y lo pueda llevar a una hospitalización o a utilizar alguna cama crítica. Sí, porque podría pensar la comunidad en general, Cristian, que ya pasó el tiempo, estamos en otra, como alguien dice, ya la vacuna no está disponible gratuitamente y hay que comprarla, por ejemplo, que siempre fue la opción, siempre estuvo disponible en farmacias o clínicas privadas, pero hoy día está la posibilidad de gratuitamente acceder a esta vacuna, ¿verdad?
Exactamente, los centros de salud solamente tienen que acercarse y solicitar la vacuna y, bueno, además existe un registro, ¿cierto?, para saber cuándo usted fue vacunado, si es que está interesado, está ese registro y ahí se realiza todo el procedimiento como corresponde. Además hay que ingresar datos y todo lo demás, pero está la posibilidad de que usted se pueda vacunar además de forma gratuita. Varios temas, junto con lo del COVID, se tocaron, o al menos la presentación, ¿cierto?, de la subsecretaria. Yo le comentaba temas ligados a salud mental, que es otra de las aristas que dejó la pandemia. COVID-19. Sí, claro. Personas que al momento de la presencialidad no se han adaptado, o incluso algunas todavía no se adaptan, ¿cierto?, al proceso de retorno presencial, ya sea a las clases, a sus trabajos. Además que generó todo un cambio, y por lo mismo yo le comentaba que la llegada del coronavirus sí generó que de alguna u otra forma comenzáramos a implementar sobre la marcha distintas estrategias para de alguna u otra forma darle normalidad al día a día, ¿no? El tema de las clases, comenzó a aparecer con fuerza el tema digital, consultas a través de alguna plataforma digital, consultas médicas. El Internet fue pieza clave además para todo esto. Y qué decir además del aporte de la academia en lo relacionado a trazabilidad, a temas de laboratorios para confirmación de casos positivos de COVID-19 y la labor además que se realizó acá en la Universidad de la Frontera con el ensayo clínico de la vacuna CanSino.